Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy, y me emociona mucho tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces un poco caótico mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar de algo que literalmente dejó a todo el mundo boquiabierto. ¿Ya adivinan por dónde va la cosa? Exacto. Vamos a hablar de Hande Erçeli, de una foto que digamos dio mucho de qué hablar. Para los que son nuevos en el canal, les doy la bienvenida con los brazos abiertos. Y para los que ya son de la casa, un abrazo enorme. Aquí nos dedicamos a comentar sobre las noticias de las celebridades, chismes jugosos, y todo lo que se mueve en el mundo del entretenimiento, especialmente el turco, porque vamos, es fascinante. Desde los dramas más intensos hasta los romances más sonados, pasando por los escándalos más sonados. Así que si les gusta lo que ven, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les aseguro que no se van a arrepentir. Aquí desmenuzamos cada detalle, analizamos cada declaración y nos sumergimos en el meollo de la cuestión. Prepárense para el chismecito. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa. Hande Erçel. Todos la conocemos, ¿verdad? Actriz, modelo, influencer, una estrella. La chica que enamoró a medio mundo con su papel de Eda YLDZ en Love is in the Air, y que, por cierto, sigue robando corazones. Para aquellos que no estén familiarizados, les cuento que Love is in the Air fue un fenómeno global, y Hande se convirtió en un icono. Su química en pantalla con Kerem Bürsin fue tan palpable que traspasó la ficción, generando una auténtica locura mediática. Pero esta vez no fue por su actuación ni por un nuevo proyecto, sino por una foto. Una foto que sinceramente causó un revuelo tremendo en redes sociales, en los medios, en todos lados. La foto en cuestión, bueno, no voy a entrar en detalles exactos de lo que muestra la imagen porque, como sabrán, la privacidad es importante y aquí no nos dedicamos a divulgar cosas que puedan perjudicar a nadie. Aquí respetamos los límites, pero sí puedo decir que la foto fue inesperada. No se esperaba que se filtrara, y aunque no es nada ilegal ni comprometedor, sí que mostraba una faceta de Hande que, digamos, no estamos acostumbrados a ver tan públicamente. Y claro, Internet, como siempre, reaccionó de la manera más Internet. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de memes, de análisis, de todo. Fue un festín para los haters, un campo de batalla para los defensores y una fuente inagotable de curiosidad para el resto. Algunos fueron positivos, expresando apoyo y admiración por la naturalidad de Hande. Otros fueron negativos, con críticas y juicios basados en la apariencia física y la vida privada de la actriz. Y muchísimos simplemente se quedaron en shock, sin saber cómo reaccionar ante la imagen. La foto generó un debate sobre la privacidad de los famosos, sobre cómo se les juzga por su imagen, y sobre la constante presión que sufren por mantenerse perfectos ante las cámaras. ¿Hasta dónde llega el derecho a la intimidad? ¿Dónde termina la admiración y empieza la invasión? Estas son preguntas importantes que nos debemos plantear, especialmente en un mundo donde la línea entre lo público y lo privado es cada vez más difusa. Y aquí viene lo interesante porque la foto, más allá de lo que mostraba, desató una ola de especulaciones sobre la vida personal de Hande. Empezaron a surgir teorías sobre quién era la persona que tomó la foto, sobre si era intencionado o no, y por supuesto, sobre el estado sentimental de la actriz. Recordemos que Hande, aunque siempre ha sido discreta con su vida privada, ha tenido relaciones que han sido muy mediáticas. Y claro, cualquier movimiento, cualquier detalle, es analizado al milímetro. El romance de Hande con Kerem Bürsin, compañero de reparto en Love is in the Air, fue uno de los más seguidos por los fans. La pareja, conocida como almohadilla Hande Kerem, generó una gran expectación y fue objeto de constantes rumores y especulaciones. Su posterior ruptura también fue muy comentada, y los medios no perdieron detalle de las posibles causas y las consecuencias. A continuación, la relación de Hande con el empresario Hakan Sabank también generó gran atención mediática. Cualquier interacción, cualquier gesto, era interpretado y analizado. Lo más curioso de todo es que ante la avalancha de comentarios y la tormenta mediática, Hande mantuvo silencio. No emitió ningún comunicado, no hizo ninguna declaración. Simplemente siguió con su vida, con sus proyectos como si nada. Y esto para muchos fue una señal de fortaleza. Una forma de demostrar que no le importaba lo que se dijera, y que estaba por encima de las polémicas. Es una decisión que personalmente respeto mucho.
A veces, la mejor respuesta es el silencio. Pero, ¿qué implicaciones tuvo esta foto en la imagen pública de Ande? ¿Cambiaron las cosas después de que se filtrara? La verdad es que, a mi parecer, no mucho. Hande sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas en Turquía. Sigue teniendo una legión de fans que la apoyan incondicionalmente. Sigue siendo solicitada para campañas publicitarias, participando en importantes eventos y continúa siendo una figura influyente en el mundo del espectáculo. Y sobre todo, sigue siendo una profesional que se dedica a su trabajo con pasión y dedicación. Lo que sí es cierto es que la foto, de alguna manera, humanizó a Hande. Nos recordó que a pesar de ser una estrella, es una persona como todos nosotros, con sus momentos, sus intimidades y sus imperfecciones. Nos mostró una faceta más cercana, más real, que quizás estaba oculta tras la imagen impecable que proyecta en la pantalla y en las redes sociales. Y quizás esta es la lección más importante que nos dejó este episodio. La sociedad turca, como muchas otras, tiene una relación compleja con la fama y la privacidad. La cultura del magazine, los programas de televisión dedicados a las celebridades, y las redes sociales han contribuido a crear un ambiente donde la vida personal de las estrellas es constantemente escudriñada. Los fans, por un lado, sienten curiosidad y admiración, pero a veces, esa curiosidad se convierte en un deseo de posesión o de control. Los medios de comunicación, por otro lado, a menudo alimentan esa curiosidad con noticias sensacionalistas y especulaciones. Es importante entonces reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como espectadores. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar la intromisión en la vida privada de los demás? ¿De qué manera podemos disfrutar del trabajo de los artistas sin cruzar la línea del respeto? Ahora, quiero hacer una pequeña reflexión personal. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde la perfección es un objetivo constante, es importante recordar que las celebridades, por más que estén en el foco público, tienen derecho a su privacidad. Tienen derecho a sus momentos de intimidad, a sus errores, a sus imperfecciones. Y que en muchas ocasiones, los juicios que se hacen sobre ellos son injustos y superficiales. La foto de Hande, como les decía, fue impactante, sorprendente. Pero creo que también nos dio la oportunidad de reflexionar sobre la forma en que consumimos información sobre los famosos, y sobre la importancia de ser más empáticos y respetuosos con ellos. Debemos recordar que detrás de la imagen de la estrella, hay una persona. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. ¿Qué les pareció todo esto? ¿Ustedes qué opinan sobre la foto de Hande? ¿Creen que es importante respetar la privacidad de los famosos? ¿Creen que Hande manejó la situación de manera adecuada? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo en la sección de comentarios, para que podamos debatir y conversar sobre este tema. ¿Qué opinan sobre la cobertura mediática de este tipo de eventos? ¿Creen que los medios de comunicación deberían ser más cuidadosos con la privacidad de las celebridades? ¿O creen que el público tiene derecho a saber? Espero que les haya gustado el vídeo, que se hayan divertido y que se hayan mantenido informados. Como siempre, les agradezco muchísimo por estar aquí, por su apoyo y por su fidelidad. No saben lo importante que es para mí contar con ustedes. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, me motivan a seguir creando contenido y a seguir explorando este fascinante mundo del espectáculo turco. Y antes de irme, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. La campanita también, para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Se vienen muchas más noticias jugosas, análisis profundos y chismes explosivos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, aquí en Siempre mantenemos la calma y el respeto, pero nunca nos perdemos el chismecito. Hasta la próxima.